China copia muchas cosas. Ropa, restaurantes e incluso ciudades. Os prometo que es verdad, de hecho, hay varias ciudades copiadas. Después de varios días de investigación he conseguido todas las ubicaciones y para comprobar si son reales, lo único que me queda es ir hasta China. Pero ese no es el único motivo por el que voy. He leído que todas estas ciudades han fallado y se han quedado completamente fantasmas. Y quiero descubrir por qué, así que sin saber muy bien lo que me voy a encontrar, empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén, edición China. No recordaba París así. Y es que creo que nos hemos equivocado de vuelo, chicos. En vez de haber llegado a París, hemos llegado a Tianducheng, la copia china de París. París con todo lo bueno y nada de lo malo. Vamos a investigarlo un poco, va a ser la primera de las 3 copias que vamos a ver en este vídeo. En teoría son todas fallidas por mucho que estén construidas a la perfección. Y es que esta Torre Eiffel es una réplica exacta a escala de 1/3, es decir, que la Torre Eiffel real es 3 veces esta que tenemos aquí atrás. Y es que para que os hagáis una idea, la ciudad está hecha de 4 atracciones turísticas principales. Hemos tenido que pausar por un momento la misión de investigar toda la París, porque nos está cayendo la de Dios, y es que al parecer, chicos, en China llueve más que en Francia. Lo que al menos en este París no hay franceses. Así que hemos venido a un Starbucks, que por cierto es un Starbucks con las localizaciones más caras de todo el mundo. Más caras, al menos en el momento donde se creó, porque ahora esto no tiene mucho éxito. El objetivo de estas ciudades era crear paraísos turísticos para que los chinos pudieran viajar sin salir de China. Pero lo que tienen en común la copia de París y todas las copias que veremos en este vídeo es que han sido un completo fracaso y están prácticamente abandonadas. Pero ¿por qué? Mirad las vistas que tenemos desde aquí. Aunque tuviésemos vistas increíbles, estaba bastante perdido y por la calle no había casi nadie. Supongo que también influye de que estuviera lloviendo una barbaridad, pero necesitaba resolver algunas dudas. Así que hice lo que peor se me da, hablar con los primeros desconocidos que me crucé. Hola, ¿cómo estáis? ¿Vivís aquí? Han pasado 2 años desde que me mudé por motivos familiares. ¡Wow! ¿Habéis estado alguna vez en París? ¿No? ¿Os gustaría ir a París o con vivir aquí ya es suficiente? Quiero ir a París. ¿Qué es lo que más te gusta de París? La Torre Eiffel. Pero esta Torre Eiffel que tenéis aquí es igual que la de París, ¿eh? O sea, está muy bien hecha. A mí me gusta mucho. Y esta ciudad se diseñó para que unas 10.000 personas vivieran aquí. Nadie vino. Y se quedó como una ciudad fantasma durante todos los primeros años hasta que empezaron a bajar el precio de los edificios. Muchísimo, porque no venía nadie y estaba completamente vacío. De hecho, los precios de un alquiler medio cuando crearon la ciudad rondaban alrededor de los 1.900 euros. Y es que vivir aquí se consideraba un lujo. Pero ahora están por menos de 800. Y aún así, cuesta alquilarlos. Así que imaginaros lo poco que viene la gente. La gente ha venido aquí porque le gusta que es mucho más barato que vivir en el centro y es mucho más cómodo para moverse porque no hay tráfico, porque no hay gente. Seguí preguntando a ver si encontraba la respuesta a por qué este sitio estaba vacío, pero nadie me respondía nada con lo que poder sacar una conclusión. Lo que más le gusta es el estilo arquitectónico. Nice, really good, it's very beautiful. Y es que siendo sinceros, estando por aquí caminando, esto no se sentía como una ciudad. Aunque hubiesen algunas personas por las tiendas chinas, todo parecía el decorado de una película. Y la verdad es que incluso a mí me costaba imaginarme viviendo aquí. Pero la diferencia es que a mí no me gusta París, y a los chinos les encanta. Por eso no entendía por qué esto estaba tan desierto. Todo lo que se construyó en su momento está impecable, a no ser de las cosas que están haciendo construcciones ahí, pero no está mantenido. O sea, lo único que tiene mantenimiento son las tiendas chinas. Todo lo que tiene que ver con París no está mantenido. Esto está lleno de fuentes, que porque ahora está cayendo el diluvio universal y se ha llenado esto de agua, pero si no serían fuentes que están vacías. Y es que está todo como sin tocar desde que se construyó. Y es que es lo que os digo, por ejemplo aquí detrás están construyendo un local de ropa china, con todo en chino, sin tener nada que ver con que esté en la París china. Que de hecho, esto antes se vendía como la París china, ahora simplemente se vende como Tanchudong. O como se llame, que el nombre es muy difícil, chicos, perdón. Aquí detrás está replicado todo el parque de Versalles. Esto es la fuente del Palacio de Versalles. Y poco más, creo que Tanchudong es de las copias que mejor han ido, así que ya podéis esperar lo que se viene. Quizás los niños con los que hemos hablado antes son las únicas personas con las que hablamos en todo el vídeo. Nos vamos al siguiente destino. Y habiendo visto París, pero no habiendo resuelto la pregunta de por qué había fracasado, nos fuimos a otro megaproyecto fallido, pero esta vez al lado de Shanghái, con un poco de esperanzas de que al estar literalmente al lado de la ciudad más grande de todo el país, hubiera más gente. Guten Morgen, o como se diga buenos días en alemán, chicos, porque nos acabamos de trasladar a la Ancient Town de Shanghái, o más conocida por algunos como la réplica de Alemania. Como veréis, aquí está todo lleno de edificios del estilo alemán, del estilo bavario. Y es que a principios de los 2000, Shanghái, una de las ciudades más potentes de todo China, decidió que, como no tenía suficiente con ser una ciudad impresionante, quería crear un nuevo proyecto. Un proyecto llamado Una ciudad
9 pueblos. 9 pueblos, de los cuales este es uno, el pueblo alemán, que por cierto, como dato curioso, fue diseñado por el hijo del arquitecto del famoso pintor alemán que todos conocemos y ninguno queremos nombrar. Así que nada, vamos a investigar un poco esto, chicos. Está bastante vacío, coches van pasando porque al final estamos literalmente a media hora de Shanghái. Pero es que para estar a media hora de Shanghái esto no tiene gente. Estoy ahora mismo en una especie de plaza. Hay una estatua de 2 escritores alemanes, unos Wolfgang. Lo que viniendo aquí me he encontrado con un señor con el que he estado hablando y me ha dicho que no tenía ni idea de que esto era una réplica de Alemania. O sea, literalmente es un sitio construido desde cero hace 20 años con arquitectura alemana y la gente que vive aquí ni siquiera sabe que es alemán, teniendo esculturas de escritores alemanes y todo. O sea, me parece muy loco. Yo lo que estoy viendo es que todas las casas están como bastante abandonadas. Mira, aquí hay una en construcción, parece, o rollo en reforma. Y los negocios están casi todos cerrados. Que está literalmente destrozada la ciudad. Y es que la idea de esta ciudad era descongestionar Shanghái, atrayendo a algunos de sus habitantes aquí. Pero la cosa salió mal, porque la gente se negó. Y mira que esta vez, los precios eran mucho más baratos que en la copia de París que hemos visto antes. Cuando se construyó la ciudad estaba impecable, y la arquitectura era mucho más bonita que en otras muchas ciudades de China más pobladas. Pero ni aún así consiguió tener éxito. Y yo cada vez entendía todo menos. Todos los rascacielos que veis ahí detrás son la zona de China donde están todas las fábricas de coches. Y los trabajadores de ellas son los únicos que se ven obligados a vivir en la copia de Alemania. Si no fuera por eso, habría aún menos gente. Llegamos de llegar al último sitio, chicos, el parquecito. Y la verdad es que esta es la parte más bonita de toda la ciudad. Pero se siente como el set de una película, vacío. Es que parece el show de Truman. No sé si habéis visto la película, pero el show de Truman básicamente es un hombre que está viviendo en un sitio y se da cuenta que está en un set de rodaje. Acabo de explicar fatal la película, pero así me siento. O sea, siento que las nubes que hay son de mentira, ¿sabes? Es como muy extraño. Y como la copia de Alemania tampoco me había resuelto ni una sola duda, y me sobraba tiempo ese día, añadimos una ciudad más a la lista. A ver si ahí podíamos encontrar alguna respuesta. Hi guys, we are in England. Perdón por esa introducción a esta nueva ciudad, chicos. Pero es que no estaba planeado venir aquí. Lo que Alemania me ha parecido demasiado aburrido y me había planeado todo el día para verla. Y hemos decidido hacer un pequeño cambio de planes. Así que nos hemos venido a ver Peaky Blinders. Fue en Londres, ¿no? Peaky Blinders, en el Londres antiguo. Es que esto es una copia del Reino Unido antiguo, que está a media hora de Alemania. Aquí estamos. Con hambre porque no me he podido comer ningún Frankfurt en Alemania, pero hemos encontrado algún fish and chips aquí. Pero bueno, vamos a investigar el antiguo Reino Unido. He venido aquí solo por una cosa, no os voy a mentir, y es porque quiero ver una estatua de Harry Potter que he leído por ahí, que es un poco cutre. Sigue habiendo mucho silencio, un silencio que me perturba. Me gusta la gente, me gusta escuchar cosas. Están renovando el decorado, chicos. Creo que esto no es la estatua de Harry Potter, pero me hizo gracia. Estos postes, chicos, los recordaba de color rojo. No sé por qué aquí son verdes. No sé si esto es porque se quería hacer así o qué, pero está todo comido por la vegetación, o sea, es una locura. La única razón por la que poder vivir aquí es porque está cerca de Shanghái, pero es que es una ciudad de pega, es una ciudad de nada, es que no es una ciudad. Es difícil de explicar, no sé si se está transmitiendo en el vídeo, pero como que no hay vida, no hay... Como que en parte la ciudad la hace la vida, ¿no? Y es que lo que hace especial a una ciudad no son solo sus edificios, sino la sensación de que puedas vivir ahí y que se pueda convertir en tu hogar. Sentí que en cualquier otra ciudad auténtica de China podría vivir y convertirse en mi hogar mucho más fácilmente que estas copias. Y eso me parece rarísimo. No tiene sentido tampoco que no encuentre dónde está la maldita estatua de Harry Potter, o sea... No entiendo nada. Pensaba que después de 3 ciudades había encontrado una tienda típica de los sitios los cuales están replicados, como podría ser una librería en Londres, pero está cerrada. Supongo que no ha tenido mucho éxito. Lo que es raro es que parece que el edificio entero está cerrado, no solo la tienda. Y como con la tienda no tuvimos suerte, decidí seguir buscando a mi querido Harry Potter. Muy raro porque los guardias de seguridad van vestidos como si estuviéramos en Londres. Pero es que aquí no habrá inglés ni Dios. Es súper extraño. Aparte de que aunque estuviéramos en Londres, nadie hablaba inglés, tampoco es que hubiese nadie. Y pese a estar todo muy cuidado y lleno de apartamentos, la poca gente que había eran otros curiosos como yo que habían venido a ver la ciudad. Solía hacer una llamada importante, chicos. Me han dicho que la estatua de Harry Potter ya no está. Puede ser que hayan tenido algún problema con el copyright. He venido aquí solo por la estatua de Harry Potter. Y en cada ciudad me estoy llevando un chasco. Creo que todo lo que he dicho antes se ha grabado muy de cerca. Siento las molestias, pero a lo que iba. Todo esto en el día de mi cumpleaños, 24 de junio. He venido a estos sitios intentando acercarme un poco a casa, porque estamos muy lejos aquí en China, y al venir a Europa pensaba que más o menos me iba a sentir como en casa, pero no, porque lo único que tienen estas ciudades de Europa es la fachada, no se parece en absolutamente nada más.
estoy empezando a decepcionar, estoy empezando a dar por perdido las esperanzas de que alguna de estas ciudades me guste. Pero bueno, esperamos que la última, que es la que más cerca está de casa de todas, pueda cambiar esta opinión. Acabamos de recibir otra llamada muy importante donde me han confirmado que tenemos estatua de Harry Potter. Hemos encontrado a Harry Potter. Ya nos podemos ir a la siguiente ciudad. Y llegó la última oportunidad. La ciudad que más me gustaba. Y pese a eso, la que más abandonada estaba de todas. Si aquí no conseguía entender por qué habían fallado todos estos proyectos, ya no sé dónde lo iba a hacer. No sé si lo escucháis, chicos. Son las 12 de la tarde, por lo que está la iglesia sonando. Aunque no lo creáis, ahora mismo estamos en China. Nos encontramos en Cadaqués, la copia china de Cadaqués. Para quien no lo sepa, Cadaqués es un pueblo costero de España que se hizo famoso por ser precioso y porque era el sitio favorito de Dalí. Así que aquí sí me tenía que sentir como en casa. Es increíble este sitio, o sea, me parece una completa barbaridad. Para entrar obligatoriamente tienes que coger una noche en este hotel de aquí, porque no pueden entrar no residentes a este lugar. No sé cuántos residentes hay, en teoría esto debería coger a 1500 personas, no he visto ninguna aún. Pero antes de empezar nuestra investigación por descubrir por qué Cadaqués estaba vacía, quiero enseñaros el hotel, que no es poca cosa. El room tour. Mira, esto es como súper costa catalana, vistas al mar. Bueno, en ningún lado de... Yo creo que en ningún lado de Cataluña tienes esto, tan perfecto y sin gente. Es como una habitación de lujo realmente. O sea, esto es un complejo de lujo, copia de Cadaqués, abandonado. Espectacular. La tele también es espectacular porque, como veis, pone aquí Cadaqués. Y si pulsamos, nos enseña la ciudad. Estamos aquí. Queremos ver la plaza y queremos ver si hay tiendas. Por lo poco que he visto en internet está todo cerrado, está todo abandonado. Como estáis viendo aquí se ve todo blanco. En la vida real se ve todo amarillo. Entonces no sé, tengo bastantes ganas de ver todo. Vamos a coger la bicicleta ahí abajo. Os voy a enseñar también el baño. Espectacular. Y justo cuando íbamos a salir a explorar Cadaqués, en la puerta del hotel nos encontramos con la primera persona con la que pudimos hablar. Era la recepcionista del hotel, pero bueno, cuenta como persona y tampoco había mucha más gente a la que elegir. ¿Cuál es tu cosa favorita de este pueblo? Lo que más me gusta es su edificio. Debido a este edificio, quiero ir a España. ¡Oh! España es un lugar que anhelo. ¡Nice! Como nuestra amiga me dijo que quería ir a España, le enseñé cómo se hacía una buena tortilla de patatas. Potatoes, egg and onion. Lo que aunque trabajara en Cadaqués, algo me hizo pensar que no había visto una en su vida. Really good, delicious. Y la verdad es que después de estar hablando de la tortilla de patatas con nuestra amiga, lo único que me apetecía era comer eso. Así que como estábamos en una copia de España, también iban a haber restaurantes españoles, ¿no? Vamos a intentar encontrar un sitio donde comer. Nos ha dicho que había uno, pero no lo veo. Y estamos en una zona que parece como una placita. El tema es que estos son apartamentos que se pueden comprar. O sea, están fuera del resort, por así decirlo. Pero no hay nadie. O sea, la mitad de las cosas están cerradas. Por suerte, después de ver todos los locales cerrados, encontramos a una señora que trabajaba en la inmobiliaria y nos acompañó hasta un sitio para comer. Ok. Xie, bye, xie. La chica fue demasiado maja, lo que claro, en este restaurante con letras chinas en la puerta, poca tortilla de patatas iba a haber. Do you live here in Cadaqués? Viene mucha gente aquí, de visitantes, muchos turistas, o está vacío. Dice que en junio y julio vienen muchos turistas, pero estamos a finales de junio y no hay nadie. Y es que era la primera vez en todo este tiempo donde había más de una persona junta que no estuviera trabajando. Pero me fijé y también eran trabajadores del complejo. Así que sí, seguíamos con nuestra búsqueda de algún local. O sea, es muy difícil sacar información de este sitio porque la gente le pregunta si no te cuentan nada. O sea, es como que no tiene nada. Es muy raro. Pero bueno, no sé, luego veremos a ver poco cuando salga el sol las estructuras, que deje de llover. Así que nos vemos en un rato cuando salga el sol. Pero el sol no salió. Ya huele a mar, chicos, otra vez de nuevo. Por fin. Me voy a caer con la bici. Para que os hagáis una idea, chicos, de lo grande que es el Cadaqués chino. Todo esto de aquí es también complejo turístico. Hay más de 800.000 metros cuadrados de resort. Así que para explorar bien Cadaqués tenía 3 sitios que visitar. Empezando por buscar una playita, que para algo me he traído un bañador y chanclas. Vaya. Ni aquí hay playa, chicos. Llevamos buscando una playa alrededor de 15 minutos en bici, que básicamente significa recorrer todo esto. Y no hay ninguna. Son kilómetros y kilómetros de paseo sin playa. Así que no sé, yo daría la misión por abortada. Y me iría a meter a la placita. Y es que, chicos, para que veáis que no me lo invento, está todo a la venta. Todos los apartamentos están abandonados, a la venta. Está desolado esto, está vacío. Las únicas personas con las que nos cruzamos son trabajadores. Hay mucha gente trabajando aquí, pero está vacío. O sea, mirad, hay gente recogiendo esto. Y aquí tenemos la plaza.
con una estatua exactamente igual que la que tenemos en Cadaqués. Exactamente igual como tal, ¿no? Porque hay un dato curioso y es que la estatua que hay de Dalí en Cadaqués está como medio caído, con un palo. ¿Qué pasa? El palo hubo una temporada donde no estuvo porque lo robaron o no se sabe qué pasó. Y justo cuando los dueños de este pueblito copiado fueron a Cadaqués para investigar y copiar, encontraron que la estatua no tenía el palo porque la habían robado. Entonces, ¿qué pasa? Que copiaron la estatua sin el palo. La copiaron mal. Intenté entrar a la iglesia que había en la plaza, porque era lo más interesante de la zona. Pero desgraciadamente me dijeron que no había nada dentro. Nada más llegar me gustaba, pero ahora estoy descubriendo que es un pueblo sin alma. O sea, literalmente las cosas solo sirven para el postureo, nunca mejor dicho. Es todo fachada. Y es que, chicos, lo que falta aquí no es estética, ni más casas. Lo que falta aquí es gente. Pero es muy raro, es como un pueblo sin alma, es un pueblo sin nada, es un pueblo vacío. Intenta poner filosófico, pero es que hay música china sonando de fondo en Cadaqués. Y es que creo que justo eso es lo que ha hecho que todos estos megaproyectos fracasen. No es porque las ciudades estén mal construidas, ni porque aquí suene música china en vez de francesa, alemana o de España. Han fracasado porque lo que hace que París sea París no son sus edificios, ni las baguettes, ni la Torre Eiffel, sino la gente que cada día la convierte en suya. Y eso, por mucho que se intente, nunca se va a poder copiar. Chicos, he encontrado una posible respuesta a por qué está abandonado este sitio, y es que creo que es una secta de delfines.